Yo creo que es bien importante y bien necesario que como gremio siempre estemos a la disposición de colaborar unos con otros. Yo creo que entre más fortalecidos tengamos estos círculos literarios, pues mejor será la calidad literaria, menor será esta cuestión de ego y competencia. Muy buenos días o muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes estén viendo esta entrevista de las reporteras, pues será ya de noche, este es un programa pregrabado y pregrabado además con diferencia de horario, con jet lag, porque nuestra invitada de esta mañana o de esta noche o esta tarde es nada más y nada menos que la célebre escritora poblana Mónica Rojas. Me da mucho gusto tenerla aquí porque me aprecio de ser su amigo. Pero hoy estamos de manteles largos con las reporteras en la Jornada de Oriente y con Mónica, porque es reciente la aparición de su nueva obra, una obra que ha sido esperada por muchos, que ha causado expectativa y que está recibiendo excelentes comentarios en la crítica especializada. Ya está empezando a circular esta novela que se llama Lobo. Es una novela que versa sobre la historia de un boxeador. Ahora vamos a platicar con Mónica sobre el tema de la novela. Es una novela editada por Nostra y Fiarte, ¿verdad, Mónica? Es una, digamos, coproducción de estas dos editoriales. Y bueno, pues no voy a tener que hablar yo más. Saludamos a Mónica desde Zúrich, Suiza. ¿Estoy bien? ¿Lo dije bien o lo digo en español correcto? Desde Zúrich, Suiza. Buenos días o buenas tardes, buenas noches, Mónica. ¿Qué hora es allá? Bueno, aquí es de tarde. Ya es la Muchísimas tarde. gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo y bueno, pues estar con tu audiencia siempre también es un gusto. No, a nosotros nos da más gusto, Mónica, porque hay quien conoce tu biografía, pero para quienes no, les podemos contar que tus pininos como periodista también tuvieron relación con la Jornada de Oriente. Nos enorgullece haber tenido nuestra planta de reporteras en un tiempo cubriendo lo que antes se llamaba Nota Roja, ahora se llama Inseguridad. Y bueno, estuviste un rato con nosotros y has tenido un desarrollo profesional, intelectual, existencial vertiginoso, porque, bueno, ya llegaste hasta el otro lado del mundo, has ocupado cargos importantes como, digamos, una suerte de embajaduría de Save the Children, has escrito ya varios libros, algunas biografías autorizadas, otras biografías noveladas. Entiendo, y si no, corrígeme, pero estoy casi seguro que no voy a equivocar, que esta es tu primera novela publicada como tal, la primera, digamos, el primer trabajo de ficción de largo aliento en el género de la novela, Lobo, que acaba de aparecer hace apenas unos 15 días, Mónica. Y que tiene mucho que ver precisamente con lo que vine trabajando en la Jornada de Oriente, ¿no? Con esta cuestión de la nota roja, del crimen. 19 años tenía yo por aquel entonces. 19 años y bueno, pues me tocó esa sección que era como el punto de partida, ¿no? De los reporteros para irse formando, irse fogueando, me decías en aquel entonces. Bueno, es que esa era la vieja escuela del periodismo, te metían a la llamada sección de nota roja, que en muchos periódicos se conserva, y después ibas a deportes también. Nota roja como para que supieras investigar y ir sacando cosas, y en deportes para llevar bien las estadísticas y la crónica. Se ha perdido esa escuela, pero por desgracia la nota roja pues pasó a ser materia prima en prácticamente todas las secciones de cualquier medio de comunicación en México por el auge del crimen organizado. Pero esa es otra cosa. Bueno, vamos a platicar de la novela, primero que nada, porque ya ves que luego me desvía el huachicol y otras cosas que no deben ser. Mónica, a ver, vamos por partes. ¿De qué versa, sin que, como digan los chavos, nos spoilees, de qué versa esta novela llamada Lobo?
Bueno, pues la materia prima de Lobo es precisamente el crimen, pero yo creo que el crimen como una excusa para hacer referencia más bien al instinto y al miedo. Es decir, los que se confrontan en el ring de box son el instinto y el miedo, pues por supuesto llevados de la mano de un protagonista, Lupe Quesada, que es un muchacho de 15 años, que pues apenas si se da cuenta a través de un crimen que él mismo comete, pues que tiene puños poderosos. Entonces, bueno, a través de esta historia, lo que he intentado retratar, ¿no? Retratar en literatura es siempre complicado, ¿no? Yo creo que no va mucho, pero más bien hacer una suerte de juego de espejos con la realidad es precisamente ir escudriñando en el lector cuáles son esos instintos y cuáles son esos miedos que a nosotros nos confrontan, ¿no? Con nuestra realidad y cómo nosotros lo conducimos cuando somos paralizados por ese mismo miedo o somos llevados a la acción. Claro. Entonces, No, va, adelante, adelante. sí, sí. No, adelante, Mónica, perdóname. No, va por ahí. Evidentemente se pueden hacer muchas lecturas que ya esas son, digamos, lo que debe completar, ¿no? Justamente quien lee la historia. Pero bueno, pues Lobo es una historia donde hay una crítica, una sátira de estas masculinidades frágiles, ¿no? ¿Quién es más macho que un macho en un ring? Claro. ¿Quién es más macho que se expone a morirse por los puños de otro? A puño, bueno, a puño con guante, iba a decir a puño limpio, pero a puño con guante. Así Ahora, es. Mónica, tú has tenido un desarrollo muy interesante como escritora y además, insisto, vertiginoso porque 20 años, pues para el desarrollo de un escritor, se puede decir mucho en la existencia, pero es también un desarrollo corto. Y en este trance que has tenido en estas 2 décadas, pues has escrito algunas obras que tienen que ver con géneros poco explorados, sobre todo en América Latina, como las biografías, algunas biografías acompañadas, algunas biografías en las que los protagonistas de las mismas te dan una guía, una suerte de guión. Eso es muy difícil, porque aunque parezca una escritura por encargo, la verdad es que suele ser bastante difícil, digamos, complacer a quien está siendo biografiado con la visión que se tiene como periodista, como escritor. Y también has novelado biografías. Quisiera que me fueras contando poco a poco cómo ha sido el desarrollo, digamos, iniciando con estos géneros que son, insisto, poco explorados en nuestra literatura, que son más explorados, por ejemplo, en la literatura nórdica o incluso en la literatura norteamericana, y que además tienen éxito importante a nivel comercial, no, luego hablaremos de eso, pero que sí hay un público más habituado a las biografías y cómo estas biografías, digamos, autorizadas o no, o las biografías noveladas, te llevan ya a la escritura de un género totalmente de ficción. No puedo hablar de mi carrera literaria sin dejar de hablar de mi abuela y de esta conexión que tenía con ella y esta necesidad de contar historias, porque ella era una viejita que tenía cataratas. Entonces, a través de mis ojos, ella podía ver películas o pasar por la calle sin tropezar, ¿no? Y entonces toda esta secuencia de historias y de fragmentos de la realidad, creo que al final permearon tanto en mi quehacer literario como también periodístico. Y yo creo que también fue muy fundamental pasar de verdad por la jornada, porque ahí me di realmente cuenta que lo que yo quería era contar historias. Yo no sabía en ese momento, para serte bien honesta, si me quería dedicar de lleno al periodismo o si realmente podría cumplir ese sueño, ¿no? De ser escritora que por supuesto con mucho, mucho esfuerzo y perseverancia, pues cualquier cosa se puede lograr, ¿no? Pero también pues no es un camino fácil, ni uno que de primera instancia pues te deje para comer, ¿no? Entonces, bueno, pues este punto de partida de contar historias era muy, muy importante para mí. Ya después viene la biografía de José Hernández. Del astronauta, el primer Así, astronauta mexicano. No, segundo, ¿verdad? sí, el segundo. Sí, Porque el primero siempre. fue Neri Vela, fue el primero, ¿no? Exactamente.
Y bueno, con él viene esta oportunidad de contar historias. Yo voy a ser muy sincera, es un encargo, sí es un encargo que a mí particularmente no me gustó porque yo no tenía esta libertad de contar una historia a través de mi propia voz, que es algo que siempre el escritor está buscando, ¿no? O sea, darle voz a tu historia, pues porque es tuya. Y sin embargo pasa algo que además yo respeto mucho. Hay muchos escritores que se dedican a escribir biografía o a escribir como escritores fantasmas, o ellos encuentran su propio camino a través de los múltiples que existen en la literatura, pero particularmente a mí fue algo o una experiencia que aprendí pues a desechar porque no me gustó. Ya por supuesto en la segunda versión, que fue una versión infantil, pues ya estamos hablando de la creación de un personaje para niños, ¿no? Y entonces ahí Claro. viene otra parte de toda Ahorita esta... hablaremos de esa parte, de esa vertiente de tu obra que también es muy importante y muy interesante, pero me interesa mucho explorar esta parte de las biografías, digamos, yo no les digo por encargo, sino guiadas, autorizadas. Por encargo, Por, muchas de ellas. ajá, por encargo, sí, existen y son prolíficas en ciertas literaturas, porque hay gente a la que le interesa saber la vida de ciertos personajes. Pero así como hiciste digamos, la biografía de Hernández, que no es de tu completa satisfacción, eso lo sé porque lo has manifestado muchas veces, y pues son los prolegómenos de tu obra. Pero también luego hiciste alguna cosa con algún chef, y eso, ¿cómo te fue guiando? ¿Cómo te fue guiando a ir encontrando más un camino hacia la literatura, como estamos, al que estás llegando ya, concretamente hoy? Yo creo que desde el comienzo me quedaba claro ya cuando me di cuenta que realmente quería dedicarme a escribir, que quería escribir novela, que quería escribir ficción. Evidentemente, cuando empiezas tu carrera literaria a través de una biografía, pues van personas que se van sumando bueno, a leerte y que les gusta cómo escribes biografía y entonces te piden otras biografías, ¿no? Uh-huh. Eh, es siempre como la necesidad esta también de cortar, ¿no? Con esta secuencia de solicitudes, pues para encontrar tu propio camino, porque si no, pues ¿cuándo iba yo a acabar? Entonces, es Y que algo es que... y que vamos a decir que también es una beta lucrativa que muchos escritores utilizan y a veces hasta se pierden en eso, porque Exactamente, hay una buena lana en eso. por supuesto, por supuesto. Y debe ser difícil renunciar porque, hijo, yo digo que solamente hay alguien que gana peor que un periodista y ese es un escritor y un diseñador. Definitivamente. Digo, ya en algún momento, ¿verdad? Pues ojalá y ya sea otra la historia, porque además es un tema interesante, o sea, el escritor es el último en toda esta cadena, ¿no? Uh-huh. Uno va a la feria de Frankfurt, uno va a la feria de Guadalajara y te das cuenta del tamaño de la industria y lo dimensionas con lo que ganan los escritores y ahí yo creo que se tendría que hacer una revisión importante, No ¿no? la habrá nunca, querido amiga, no la habrá nunca. La industria es Ojalá. implacable. Pero bueno, fuiste tú, digamos, explorando primero estos géneros poco escritos, poco experimentados en nuestra literatura y te fuiste acercando poco a poco a la literatura, algunos casos haciendo reportajes y luego entrando también a un género que en México, al menos en México, es difícil encontrar en la obra de una mujer, que es el género negro, el género policíaco, que también te ha dado algunos dividendos muy importantes, sobre todo en el viejo continente. Cuéntanos de ello. Bueno, Lobo fue finalista en el Premio Internacional de Novela Negra Auguste Dupin en España. Y sí, definitivamente ha sido una historia que ha sido reconocida, ¿no? También ha surgido mucho este tema de que por qué una mujer escribe acerca de boxeo y por qué escribe así de boxeo, ¿no? Yo creo que al comienzo daba yo un poco una explicación, ¿no? Esta necesidad intrínseca de hacer una crítica al machismo, a estas masculinidades llamadas actualmente como tóxicas, ¿no? Así nombradas. Y bueno, pues yo creo que es inevitable entrar en esta oleada necesaria de feminismo y pues a través del Lobo, porque además lo que no se visibiliza también se está omitiendo.
¿no? Y entonces formamos parte de... Entonces, hablar únicamente del empoderamiento femenino también permite o hace creer que los problemas de machismo no están existiendo o que ya se superaron, y no es cierto. Entonces también por muchos años la literatura, digamos, masculina, por llamarla así, en un sentido de apropiación, pues normalmente se dio, digamos, la libertad de hablar por los hombres, por las mujeres, por los animales, por todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo es muy necesario e incluso pertinente que las mujeres recuperen esa voz, ¿no? Y que a través de géneros como el negro, que de origen resulta muy masculino, pues también digan, ¿no? Y se escuche y se lea que pues las mujeres también estamos escribiendo novela negra, y novela negra de mucha calidad. Ahí está Cristina Rivera Garza, ahí está Liliana Blum, ahí está Verónica Yaca, ¿no? Por mencionar algunas. Yo creo que hasta Fernanda Melchor de repente hace alguna cosa así, semejante, ¿no? Sí, A así lo que es. está haciendo, bueno, Cristina Rivera Garza pertenece a otra generación, pero digamos que hay una suerte de camada, por llamarlo de alguna manera, no sé si se puede llamar así ya, ahora con todos estos renovación de términos afortunada, pero de nuevas escritoras mexicanas y latinoamericanas que están abordando temas y también tópicos desde una perspectiva distinta a la que imperó durante siglos, básicamente, ni siquiera durante décadas, sino durante siglos. Y es aquí donde surge una pregunta que resultaría obvia, pero que es importante para ir adentrándonos al asunto de la novela como tal, del Lobo. ¿Por qué escoger la historia de un boxeador cuando tuviste a la mano? Yo sé que has trabajado muchas otras historias de violencia masculina, cuando has tenido contacto directo, o tuviste contacto directo al menos como reportera durante muchos años con crímenes, pues verdaderamente a veces hasta, digamos, innombrables, primero también como reportera, luego hasta, bueno, muy cercana como funcionaria de una dependencia relacionada con la investigación, la persecución de crímenes. ¿Por qué escoger el caso de un boxeador y no de, digamos, un criminal común y corriente, como podría ser un ladrón, un asesino, un violador, en fin? Bueno, esa es una pregunta interesante y creo que tiene mucho que ver precisamente con la elección del tema, porque quizás el tema me eligió a mí, no yo elegí el tema. Y otra de las cuestiones es que cuando uno habla de crimen es muy fácil incurrir en el blanco y el negro, ¿no? El que comete el crimen es el malo y entonces la víctima, ¿no? Es el pobrecito y el bueno. Y a través de una historia de boxeo, en la que además el boxeo es muy difícil de definir qué es, ¿no? O sea, es un deporte, en realidad es un deporte. ¿Hasta qué punto, no? Porque además se están exponiendo. ¿Cuántos boxeadores no mueren La en el ring vida. o bajo Sí. de ring? No, y Entonces, ya deja los que mueren, digamos, la merma de salud que sufren, pues justo por su propia batalla, ¿no? Las batallas arriba del ring son terribles, no creo que uno resulte del todo ileso para siempre de estar practicando una actividad como esta. exactamente. Entonces, ¿qué los conduce? ¿Qué los conduce al ring? ¿No? A exponerse, a rifar el físico, ¿no? Pensando en que, bueno, pues yo platicaba con muchos de ellos, algunos profesionales, otros amateurs, y todos coinciden en eso. Sabemos cómo nos vamos a subir, pero no sabemos cómo vamos a bajar. Y uno pensaría, ¿de verdad por dinero? Y muchos de ellos no únicamente se suben al ring por dinero. Y eso es lo que a mí me interesaba explorar. Me parece que ¿Por qué se suben, Mónica, por ejemplo? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías en tu diagnóstico, en tu exploración en contacto con estos boxeadores? unos porque sienten que no tienen nada que perder, que han tenido una vida o una infancia tan triste que la muerte sería lo de menos. Otros porque le están buscando un sentido. Otros incluso, me tocó un par de entrevistados que decían, mi padre fue boxeador profesional, siempre se sintió un chingón en la casa y quiero demostrarle que yo también puedo ser igual de chingón que él, o más.
Y ahí es cuando hablamos y llega nuevamente el tema de las masculinidades, ¿no? Y del machismo, y del que ganar para un chico que se dedicaba a vender fruta en la calle, por ejemplo, o a bolear zapatos, subir a un ring pensando que puede ganar millones de pesos, pues yo no sé a quién no le volvería, digamos, loco un poco ese sueño o esa fantasía de ponerse un cinturón y de pronto, de un día para otro, porque es de verdad de un día para otro, tener fama, chicas, y todo Poder, lo que... Sí, 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 todo lo que... admiración, Todo. Y claro. todo lo que estamos como espectadores de ese show, ¿no? Que es el box, Ujú, que yo insisto, no sé realmente hasta qué punto es un deporte, ujú, pues somos partícipes, ¿no? claro. De ese sueño que como a manera de la cenicienta, ¿no? Se puede volver realidad o se puede convertir en una verdadera fatalidad, ¿no? Claro. Y digamos, este modus operandi de cómo un chico, un joven que puede tener talento para los trancazos, puede cambiar de la noche a la mañana su vida arriesgando la misma, me parece un símil muy particular con lo que sucede a veces con el crimen organizado y el enganchamiento de estos jóvenes también, que pues prácticamente están abandonados por la sociedad, abandonados por los gobiernos y que ven en la oportunidad de engancharse al narco, pues de salir, aunque eso les puede costar la vida. Así Son es, estos y mismos barrios. claro, pero además, no solo esos barrios. O sea, sí hay un segmento bien interesante, ¿no? Y bien Es importante decir, que que se... son barrios semilleros de boxeadores, ¿no? Sean Claro, Tepito, por ejemplo. pero también ahora hay muchos boxeadores que no vienen precisamente de esos barrios bajos, que tuvieron un papá o un abuelo que se dedicó a esto y que, bueno, pues ya forjó un patrimonio y que dice, bueno, pues yo ya me rifé, ahora tú dedícate a la universidad o a los negocios que yo con este dinero de boxeador gané. Y entonces el hijo dice, no, yo también me quiero subir, Ujú, ¿no? claro. Ahí está, por ejemplo, el caso de Julio César Chávez Jr. Que no ha resultado tan bueno como el padre, pero eso es difícil ser como Julio César Chávez, ¿no? Claro, pero además El es, original. o sea, ¿qué necesidad? ¿Me explico? O sea, Ujú. uno Que sí. digamos, como espectador podría pensar qué necesidad y probablemente él tiene muchas. Y esas muchas necesidades son las que intenté explorar a través del lobo también. Posiblemente demostrarle al padre que era tan macho como él, o tan bueno como él. ¿Qué encuentra Mónica Rojas? Has hablado de este asunto de la violencia, del machismo. Una historia de boxeadores o podría parecer poco atractiva, y me disculpo por decirlo así, igual soy un prejuicioso, como todos. Podría resultar poco atractiva para un público femenino. ¿Qué podría encontrar el público femenino, que además ahora es un público, yo creo que es el público alfa actualmente de la ficción, sobre todo, ¿no? Son las mujeres las principales consumidoras actualmente de novelas, son las que más compran novelas, y uno puede ir a cualquier librería y encuentra más mujeres comprando, consumiendo, que hombres, y es evidente además, y con este auge de autoras también que, digamos, están ya eh, reivindicando, hablando de temas muy particulares de las mujeres, es difícil encontrar a una mujer hablando de la historia de un hombre violento. ¿Qué podría encontrar una mujer en una novela como la tuya, como Lobo? Bueno, hay personajes muy interesantes en la novela con los que me llegué a encariñar muy profundamente. Uno que es la hermana de Lupe, ¿no? Que se llama Diana, que es una chica mayor que él, que, bueno, pues es víctima de abuso sexual y es justamente ese abuso sexual el detonante de toda la trama. Vale la pena también, y sin hacer spoiler, como Sí. dices, eh, porque al final de la lectura se va a dar cuenta él o la lectora que realmente no se trata de una historia, digamos, maquilada o pensada desde lo masculino. Y nada más vale la pena ver quién al final da el último golpe, Uh -huh. ¿no? Pero O no, sea, no hablemos más.
hasta ahí lo vamos a dejar. Pero en realidad se trata de personajes, hay personajes femeninos que pareciera que están velados, porque además era justamente esa la intención de la novela, para dar una vuelta de tuerca, como decimos, y darse cuenta al final y caer en el 20 de, caray, todo esto que se piensa desde el machismo, desde la masculinidad, desde el hombre, al final no es realmente maquilada por ellos. Uh-huh. Uh-huh. No, ¿cuál es la matriz en sentido estricto, en femenino, no? Así es. Entonces sí hay personajes femeninos entrañables. Por supuesto que se juega con el cliché porque era también la intención hacer sátira de todo este movimiento masculino que, insisto, no podemos dejar de visibilizar porque entonces se podría pensar que ya es un asunto superado. Y tampoco se trata de eso. Y si por muchos años los hombres le dieron voz a las mujeres, pues yo creo que ahora es tiempo de que nosotros también recuperemos esa voz y nos permitamos la libertad de escribir y hablar también de los hombres. Y de corregir lo que se escribió mal desde la perspectiva masculina, porque ahora mucho de eso también genera una suerte de estado de cosas y el canon en todas partes, y precisamente el canon literario, que pues, ocupó, como dices tú, todos los universos posibles. No había de otra manera. Por eso resulta interesante encontrar a una mujer hablando de un tema que sería masculino. Me parece interesante de este asunto. Ahora, las novelas, por quienes han sido leídos, yo estoy en ese trance también, ha sido bien recibida, ha tenido buenas críticas en el sector literario y en eso te felicito, como, bueno, tiene una buena arquitectura, tiene un lenguaje muy, muy pulcro y tiene sus vueltas de sorpresa, que es lo que uno siempre agradece en una novela, también una suerte de complicación. Bueno, yo prefiero las novelas complicadas a las que son un poquito fáciles, las que te desafían, aunque a veces ya no puedo ni con ellas, ¿verdad? Pero esta novela es, digamos que está muy bien lograda. Ya la han leído algunos de los boxeadores, que por cierto no vamos a mencionar nombres acá, pero que tú has tenido contacto con boxeadores que han sido pues hasta, digamos, campeones mundiales. Le has pasado la novela a ellos para ver qué opinan, qué te han dicho de ello. Ya les he pasado la novela, ya no me falta que la lean. No has recibido ningún comentario. Todavía no. Pero sí, ya les hice llegar. De hecho, probablemente alguno de ellos esté en la presentación del libro en México. Uh-huh. Esperando que, bueno, a veces es complicado porque se sienten aludidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno tiene que explicar que, bueno, se trata de una novela, se trata de ficción. Y bueno, cualquier parecido con la realidad, como decimos, pues mera coincidencia, ¿no? Ajá. Claro. El prólogo te lo hizo Pedro Ángel Palou, otro escritor poblano, que escribió también, su obra tiene una novela con la muerte en los puños, escrita que más o menos hace unos 20 años, que a su vez fue prologado por Elena Poniatowska. Parece una cadena ahí de coincidencias o complicidades. ¿Qué te dice eso? No, pues yo agradezco mucho pues el recibimiento de la lectura. Tanto Pedro Ángel Palou como Liliana Blum, de escritora de la que te mencionaba, la novela también muy importante, pues me hicieron gran favor de leer el manuscrito cuando era eso, ¿no? Un manuscrito, me hicieron comentarios, algunas observaciones, todas ellas, por suerte, pues sumamente enriquecedoras. Y bueno, pues, ¿qué me dice? Que yo creo que es bien importante y bien necesario que como gremio siempre estemos a la disposición de colaborar unos con otros. Yo creo que entre más fortalecidos tengamos estos círculos literarios, pues mejor será la calidad literaria, menor será esta cuestión de ego y competencia, porque caray, cuando yo hago recomendación de un escritor mexicano o escritora, pues me estoy haciendo también publicidad a mí misma, ¿no? Claro. O sea, lo importante es que el lector explore y que vea la calidad de lo que se está haciendo actualmente, que además es muy alta, ¿no? A lo mejor ya no tenemos estos nombres vaca sagrada, ¿no? Ya existe más bien
esta cuestión de que, bueno, tal obra o tal título es interesante, ¿no? Y eso es muy bueno, porque está diversificando y está generando un enriquecimiento de temas, pero también de nombres, y eso es importantísimo, que se hable de la literatura mexicana en todas partes. Claro, porque justo esto que estás hablando de la solidaridad gremial, que es ausente, no solamente en el gremio de escritores, en el gremio de periodistas, en muchos gremios es ausente, mientras en otros gremios es muy presente la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, los gremios obreros. En los gremios intelectuales suelen ser escasa la solidaridad y abundante la envidia, abundante el golpe bajo, en fin, por cuestiones de, posiblemente de ego. Y a mí me gustaría, para ir encaminando esta conversación que te agradezco mucho al final, hablar un poco también, porque me parece interesante para las lectoras, para los lectores, pero también para quienes aspiran a ser escritoras, a ser escritores, digamos, el trayecto que tú has seguido en los años recientes en tu preparación como escritora, que pasa justo por un estudio de posgrado en Suiza, por la organización de foros importantísimos, proyectando a escritores mexicanos allá, el propio Pedro Ángel Palou, Elena Poniatowska, con Cristina Rivera Garza, y también el asunto de digamos, tu participación en Save the Children. Cuéntanos cómo fue que tú empezaste a ser también no solamente una escritora, sino una difusora y promotora de la literatura latinoamericana en Suiza, y cómo se ha recibido allá, porque siempre hablamos mucho de cómo se reciben a la literatura, por ejemplo, latinoamericana en España, en Francia, un poco en Alemania, a veces en Italia, pero Suiza parece un terreno poco explorado para la literatura latinoamericana, no sé si iberoamericana, no sé si a los españoles vaya igual. Bueno, cuéntanos tú que estás allá. Bueno, mi primera impresión acerca de lo que se conocía de la literatura hispanoamericana en Suiza era que nos limitaban o encasillaban en el realismo mágico y en el crimen. En el boom. En el boom, sí, además. Es decir, alguien llegaba y te decía, ¡ay, 100 años de soledad! Fantástico, ¿no? No salíamos de 100 años de soledad, por supuesto. Vaya, gran, fabulosa, fantástica novela, pero por supuesto que somos mucho más que realismo mágico y que crimen, ¿no? Sobre todo el narcocrimen. Y una de las cosas muy interesantes que empezamos a hacer al invitar a escritores era precisamente sacarlos un poco con las preguntas de esa zona de confort, de lo que ellos, digamos, dominaban, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de tener aquí, por ejemplo, a Elmer Mendoza, a Carlos René Padilla, que son escritores del norte, para preguntarles qué más acerca del narcocrimen podían decirnos que no se conocían en sus novelas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que además fueron sumamente enriquecedoras, pues nos llevaron a buscar más y más voces para, de manera muy egoísta te lo voy a decir, yo siempre he creído que la mejor manera de aprender a escribir es escuchando a los más grandes y a los mejores. Y entonces por eso traté de buscar a los más grandes y a los mejores. Porque, vaya, de eso se trata, ¿no? De abrir fronteras, de derribar estos muros, pero también decir, bueno, pues aquí mi parte egoísta es, pues quiero aprender de ustedes, ¿no? Y mira que ha sido un ejercicio bien interesante, ¿no? Tuvimos a Elena Poniatowska, no me gusta decirle Elenita, es Elena Poniatowska, doña Elena, la tuvimos aquí, y fue fantástico escuchar su trayectoria, pero sobre todo la humildad con la que habla y se refiere a ella. Es decir, una mujer que con toda la humildad y al mismo tiempo con toda la grandeza accede a tener una conversación con 20 estudiantes en la Universidad de Zúrich para elogiar nuestra sonrisa, ¿no? Ante ella a través de la cámara y para decirnos que, bueno, pues todo lo que ha pasado en su vida y en su trayectoria, pues ha sido
pues así, casual, como fluido, como si fuera ella misma un río. Ujú, ujú. Es algo muy interesante. ¿Y qué recepción tuvo en los estudiantes que estos foros? ¿Que cambió la perspectiva? ¿Se están abriendo campo allá? Claro, y se ponen muchos temas sobre la mesa. Por ejemplo, hemos hablado mucho sobre el tema del neopolicial, no solamente del policial, sino del neopolicial y de la novela Ujú, negra. Eh, ¿Por qué de pronto Latinoamérica se está convirtiendo en este semillero, ¿no? de historias? Podemos decir básicamente por la impunidad y el crimen, pero hay muchas cosas más allá, ¿no? ujú, ¿Por qué las mujeres ahora se están atreviendo más a escribir novela negra? ujú, ¿Hasta dónde es una cuestión de mercado, como lo llegó a platicar el mismo Pedro Ángel Palou cuando dio una plática acerca de la generación del crack, ¿no? ujú, ¿Hasta qué punto es mercado y hasta qué punto es calidad literaria? ujú. Y Hay todos estos que no hay el auge respecto a la calidad, ¿no? O la propuesta literaria. exactamente, que a lo mejor puede ser una trampa en la que podemos incurrir sin querer en cualquier Ujú. momento, con cualquier tema, en cualquier lugar, ¿no? Sí, Ahora por con ejemplo, las mujeres debemos tener cuidado. ahora en periodismo todo el mundo y desde hace años te sugiere, haz algo sobre narco, haz algo sobre crimen organizado, haz algo sobre eso. Sí, Porque es lo que se vende, es lo que con eso vas a entrar inmediatamente. O de política sucia. O sea, géneros como la crónica, como el reportaje profundo sobre asuntos sociales, simplemente no entran ahora. exactamente. O lo decía Pedro Palou en su plática acá y de pronto fue criticado por los mismos estudiantes cuando decía, es que el feminicidio se está convirtiendo en el nuevo realismo mágico, Ujú. Sí, que sea ¿no? realismo brutal. El realismo brutal y entonces, pues claro, como mujer a las estudiantes les causaba shock y decíamos, bueno, pero es que él también hace una referencia a la cuestión de mercado, ¿no? Claro. Y entonces es por eso que insisto, ¿no? Debemos tener además mucho cuidado con estos tópicos porque, vaya, no son delicados ni son mínimos, ¿no? Claro. Mónica Rojas, estás próxima a venir a México, a Puebla, vas a hacer las presentaciones pues esperadas sobre Lobo. ¿Qué fechas tienes ya, digamos, agendadas? ¿Cuándo estarás? Sobre todo porque, bueno, la mayor parte, obviamente, del público de la Jornada Oriente está radicada en Puebla. ¿Cuándo vas a estar por acá? ¿Y cómo se puede conseguir el libro? No sé si esté en librerías mexicanas ya circulando, dónde se puede encontrar y bueno, dónde te puede también la gente ver, ahora sí que en vivo y a todo color, una vez que estés aquí en Puebla. ¿En qué Bueno, fechas más o menos? Sé que está difícil porque todavía estás haciendo agenda, pero más o menos para que la gente se entere. bueno, las dos presentaciones que tengo confirmadas son el día 19 de mayo en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en Ciudad de México Uh y -huh, el día 2 de junio en la Rosario Castellanos. Esas dos son en Ciudad de México. uh En -huh. Puebla estaré aproximadamente, porque todavía no tengo un evento confirmado, pero me parece que el 27 de mayo es una fecha que ya me han... Y habrá otra por ahí que se está organizando, ¿no? Muy bien. Sí, 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 pero por Ahora el ya, 27 de mayo. la novela ya se puede encontrar en librerías Sí, sí, sí. y además descargar vía Kindle o cualquiera de estas En plataformas, Amazon ¿no? tarda un poquito más, Uh -huh. pero ya está en las librerías. Aquí está la portada para A ver, que... muéstranoslas. Y me gustaría, mira qué bonito, y me gustaría que leyeras algún pasaje que tú que leyeras que podría darnos una probadita de lo que va en la novela para que nuestros lectoras y lectoras pues se animen a ir a comprar de inmediato. Ah, bueno, pues así está bueno. Mira, hay una parte que me gusta mucho que hace referencia a qué es o dónde está el sentido del boxeo cuando Lupe comienza esta carrera, digamos, de golpear para convertirse en un asesino, pues no tiene realmente claro qué es el boxeo ni cuando se sube al ring. Pero esto cambia cuando él se pone por primera vez su traje con el que va a subir a una pelea profesional. Y entonces dice,
El espejo del gimnasio se llenó con la imagen de Lupe Lobo Quesada. El satín brillaba con la luz de los focos, pero en su cabeza era de noche. Las luces de Las Vegas se iluminaban para él y todo el bullicio alimentaba sus puños. ¡Lobo, lobo!, gritaba la gente, emitiendo un aullido para animar al peleador dispuesto a arrancar vidas, como quien da una ofrenda a los dioses. ¡Lobo, lobo!, clamaba el tumulto en la cabeza de Lupe, y entonces entendió, por fin, que el boxeo era mucho más que ser un sicario con guantes. Epifanía. El boxeo, le había dicho don José, es un arte. El boxeo, le había dicho el morocho, es un espectáculo grandioso. El boxeo era Ali, Leonard, Macías, Chávez, Morales, Quesada. Empezaba la era de Quesada. Lupe alzó los brazos como el Cristo de la Cruz y vio su propia mirada. Pensaba mucho, hablaba poco. Su cabeza seguía aturdida de imágenes y ruidos. El boxeo, por fin lo entendiste, es la gloria, le susurró su instinto, más vivo y entusiasmado que nunca. Allá, pues es un pasaje muy bien descrito, muy bien escrito. Te felicito. Pues Mónica Rojas, te agradezco mucho esta conversación con la Jornada de Oriente. Seguramente cuando estés aquí en Puebla, volveremos a tener alguna, vamos a seguir lo que vayas haciendo también en México. Te agradezco mucho, te felicito por esta obra y seguramente siempre estás haciendo planes y no te detienes, estás ya elucubrando muchas otras cosas, de las cuales también ya hablaremos en su momento una vez que estén ya terminadas, porque ya ves que hay un chiste bueno y malo en Puebla ahora, del plato a la boca se cae el helicóptero. Entonces es mejor hablar de ellas. Es muy cruel, yo lo sé que es muy cruel, pido mis disculpas, pero así están las cosas. Hay que hablar de las cosas cuando ya están hechas. Yo te felicito mucho, sé que has trabajado muchísimo, no un año, ni 2, ni 3, para llegar a este nivel en el que ya te encuentras, en el que ya eres una escritora profesional, ¿ves? Y que además estás elevando el propio nivel de tu obra, que esto es, me parece a mí, el inicio de lo que viene en un grado mayor. Pues me da mucho gusto conocerte y que me hayas dado esta entrevista y seguramente nos saludaremos ahora que vengas por acá, por Puebla. Por lo pronto, a nuestros amigos y amigas de la Jornada de Oriente que están viendo este programa, pues ya saben, pueden encontrar Lobo en cualquier librería, básicamente, cualquier librería, y pues empiecen a disfrutarla. Ustedes acaban de escuchar un pasaje muy bien escrito, muy bien descrito, que seguramente se disfrutará. Te agradezco mucho, Mónica. Gracias Martín, y como siempre, agradezco rápidamente a Pedro Ángel Palou por la frase que me regaló para la contraportada, a Liliana Blum, a mi agente Nicole Witt, que está en Alemania, y bueno, pues por supuesto todos los que le dan play a la entrevista. Muy bien, te agradezco mucho, Mónica. Yo soy Martín Hernández, me despido y si no ocurre otra cosa, seguramente nos vemos al ratito con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que desmenuzamos los hechos diarios del acontecer poblano, tlaxcalteca, mexicano y a veces hasta mundial con chascarrillos. Buenas noches. Hola, Fermín.